Bienvenidos todos y todas a un viaje al interior. Este espacio donde todos nosotros, ustedes los oyentes, mis invitados y yo, haremos un viaje a nuestro mundo interno. Ser una persona admirable va mucho más allá de tener éxito o reconocimiento social. En un sentido profundo, admirar a alguien implica reconocer cualidades que resuenan con nuestros valores, aspiraciones, pero sobre todo con nuestro sentido del bienestar colectivo. Cuando decimos que alguien es admirable, normalmente nos referimos a su capacidad de actuar con integridad, superar dificultades, inspirar a otros o mantenerse fiel a sus principios, incluso en situaciones adversas. La admiración en ese sentido nace de una conexión emocional con lo que consideramos significativo y valioso. Admiramos a ciertas personas en específico porque representan de algún modo una versión ideal de lo que nos gustaría ser o desarrollar en nosotros mismos. A veces, admiramos a quienes tienen una gran fortaleza emocional, a quienes practican la empatía con sinceridad o a quienes son resilientes frente al sufrimiento. Otras veces, sentimos admiración por personas que luchan por el bien común o que actúan con autenticidad. Esto tiene mucho que ver con nuestra historia personal, nuestra educación y el entorno cultural que ha moldado nuestra percepción de lo que es deseable o admirable. Desde el punto de vista de la psicología moderna, se ha observado que la admiración está estrechamente ligada a los procesos de identificación y motivación. Según estudios en psicología social, tendemos a admirar aquellas cualidades que sentimos lejanas pero alcanzables. Es decir, cuando vemos en alguien una habilidad, actitud o forma de estar en el mundo que nos parece difícil pero posible de cultivar, sentimos admiración. Este mecanismo puede convertirse en una herramienta poderosa para el crecimiento personal, ya que nos motiva a mejorar o aspirar a algo más elevado. Además, la psicología ha demostrado que los seres humanos tendemos a admirar cualidades que están alineadas con las necesidades sociales del momento. En contextos de crisis, por ejemplo, solemos admirar a quienes tienen valentía, liderazgo o compasión. En tiempos de estabilidad, podemos admirar más la creatividad, la innovación o la autenticidad. Esto significa que nuestra capacidad de admirar está profundamente influenciada por el entorno sociocultural que determina qué valores están en primer plano. También se ha estudiado que algunas cualidades generan más admiración porque despiertan emociones positivas complejas, como lo son la inspiración o el asombro. Por ejemplo, ver a alguien sacrificarse por una causa justa puede conmovernos profundamente, porque apela a nuestra capacidad de empatía y justicia. En cambio, cualidades más superficiales, como la fama o la belleza, pueden llamar la atención o generar atracción, pero rara vez despiertan una admiración genuina y duradera, si no van acompañadas de valores más profundos. La admiración, por tanto, no es algo pasivo, es una emoción que nos invita a reflexionar sobre quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Si prestamos atención a las personas que admiramos, podemos descubrir aspectos de nosotros mismos que aún no están completamente desarrollados, pero que anhelamos cultivar. Este proceso puede ayudarnos a elegir referentes más saludables y alineados con nuestro bienestar mental y emocional. En última instancia, ser una persona admirable no se trata de buscar aprobación externa, sino de vivir desde un lugar de coherencia, respeto y propósito. Cuando actuamos desde estos lugares, sin necesidad de reconocimiento, nos volvemos naturalmente admirables, porque lo verdaderamente admirable no es lo que se muestra, sino lo que se sostiene con honestidad y entrega, incluso cuando nadie está mirando. Para mí lo que es ser una persona admirable es una persona con valores claros y que los respete, más allá de lo moral y de lo que la persona pueda lograr en su vida laboral o bueno, lo que sea. Siento que una persona de la que no tenga nada que decir, nada tachable o que simplemente sea recordada o a las demás personas les llame la atención más que todo su manera de ser y su manera de actuar. Nunca se mete con los demás, que es respetuosa, etcétera. Creo que eso para mí.
lo define. Para mí, ser una persona admirable en realidad no depende de mí, depende de la perspectiva externa, ¿verdad? De la persona, cómo la persona lo ve a uno y de lo que implica para otra persona la admiración. ¿Verdad? Hay gente que puede encontrar admirable en uno cualidades o virtudes que uno tenga, mientras que otra persona puede encontrar admirable en uno talentos que uno tenga, ¿verdad? Entonces depende mucho de la perspectiva de la otra persona, lo que es admirable. Ahora, si me preguntas a mí, digamos, si yo admiro, qué admiro en otras personas, de nuevo, yo parto a partir de lo que son mis valores, ¿verdad? Hay ciertas cosas que para mí son sumamente admirables. Eh, por ejemplo, la genuinidad, que la persona sea honesta a la hora de conducirse a sí misma, no solo con respecto a ella misma, sino como a su entorno también. Eh, Ciertas cosas como tener humanidad, por ejemplo, ¿verdad? Una persona que le importe los demás, que cuando pueda ayudar a otros lo haga. Eh, Hay muchas cosas de ese tipo que, digamos, para mí resultan admirables. Eh, También en el caso particular mío, algo que yo siempre encuentro en la gente que me rodea o precisamente busco personas que tengan esas cualidades que necesito, que yo las pueda admirar para que sean mis amigas, ¿verdad? Esas amistades que yo tengo tienen ciertas cosas de este tipo, por ejemplo, fortaleza. Yo siempre admiro cosas que yo tal vez siento que yo carezco o en las que puedo, pues, ser mejor o aprender de ellas. Entonces, casi siempre yo pienso que cuando uno admira algo de alguien más es porque o uno quisiera tener un pedacito de eso o uno quisiera mejorar ese aspecto de uno. Pues para cada uno yo creo que hay cosas distintas. Seguramente Donald Trump, que a mí no me resulta nada admirable, admira sobre todo a los grandes empresarios o a los políticos coercitivos, porque esos son sus valores, entre comillas, porque para mí son casi antivalores. Si buscamos una mirada más universal al concepto, yo diría que hay que tirar de los valores más universales, como la bondad, la salud, lo que para toda la gente constituye algo nutritivo, algo constructivo. Pero creo que es importante reconocer que a veces nos gusta en los otros cosas que quizás a la mayoría no le gustan tanto. Yo, por ejemplo, admiro mucho el sentido del humor, hacer bromas, cosquillas, chistes, y hay mucha gente que le parece algo de poco valor, como infantil, pérdida de tiempo. Y lo intelectual a mí me parece estupendo también, pero si a mí me presentan una persona súper intelectual, pero que no sabe disfrutar de la vida, que es como seca, que solo está centrada en su área de genialidad, de hecho sentiré pena por esa persona y me parecerá admirable en su campo, pero no lo podré ver como una persona globalmente admirable. Y desde esta línea de pensamiento yo creo que la admiración, lo normal es que tenga varias patas. Yo a veces he escuchado a gente decir: "Jo, es que esa persona es increíble", pero se refieren solo a una dimensión. Y luego eso no funciona muy bien, por lo que decía antes, que si tú eres un genio de los negocios o de las matemáticas,
pero no tratas bien a tu mujer, a tus hijos, pues claro, yo diría, esa persona es muy admirable en las matemáticas, pero no diría, es que es una persona admirable porque no me gusta cómo trata a sus hijos, ¿no? Así que yo lo veo como que lo ideal es que la admiración sea algo equilibrado. Yo prefiero que me digan que en mi profesión soy relativamente bueno, pero también buena persona, buen amigo, buen ciudadano, a que me digan, oh, es un genio de la profesión, pero luego el resto de cosas, porque para mí en particular no tiene mucho sentido esforzarse en llevar una vida donde se cultiva solo una cosa, ¿no? Y creo que también internamente funciona mal. Es casi una obsesión, ¿no? Yo quiero ser admirable solo en esto. Y a mí me parece que los valores quizás no pensamos tanto en ellos como creo que estaría mejor, ¿no? Que los tengamos bastante centrales y nos dediquemos a construirnos internamente y a construir externamente desde esa conciencia de los valores y qué aportan y por qué tiene sentido pensar bastante en ellos y darles una estructura potente en nuestras mentes y en nuestra vida. Para mí, ser una persona admirable es, bueno, podría ser cualquier persona, en el sentido que no creo que una persona admirable sea una persona que realmente ha cambiado el mundo a nivel mm, enorme, sino, por ejemplo, alguien puede ser admirable porque es súper amable con los demás, porque le encanta ayudar a sus amigos o su familia, por ejemplo. Puede ser alguien admirable porque tiene una grande determinación en su vida. Creo que todos somos muy admirables por cosas, pero cada uno tiene como su cosa que podemos admirar. Pues para mí una persona admirable es alguien pues que da sin esperar nada a cambio, ¿no? O sea, eso a mí me parece admirable. O sea, alguien que da sin expectativas de recibir nada, pero no hablo de tema económico, alguien que da su tiempo, alguien que da su conocimiento, alguien que da su sonrisa y lo da totalmente gratis. Fíjate, el tema del conocimiento me parece, alguien que da el conocimiento me parece admirable, sin esperar nada a cambio, claro. Una persona admirable. Mm, Te lo voy a responder pensando en que es para mí alguien admirable, no como si yo quisiera ser una persona admirable, pero mm, no sé, yo no es que sienta eso por muchas personas en el mundo, la verdad, no siento que admire a muchas personas o a alguien en específico por algo en específico, algo grande, no, siento que todos tienen como su cualidad que es admirable, la verdad. Eh, pero si tuviera que elegir algo que yo piense que es admirable, sería como alguien sincero, alguien transparente, la gente que tiene genuinamente buenas intenciones. Mm, siento que podría ser eso, pero no ejerzo mucho, no pienso mucho en ese término, en ese concepto para referirme a las personas, la verdad. Desde el punto de vista de la neurociencia, la admiración no es solo una emoción pasajera, sino un proceso cerebral profundo que activa circuitos vinculados con el aprendizaje, la empatía y la motivación. Cuando admiramos a alguien, nuestro cerebro libera dopamina,
una sustancia asociada al placer, la recompensa y la anticipación. Esta activación hace que sintamos deseo de imitar ciertas actitudes o cualidades de esa persona. En otras palabras, la admiración nos impulsa a crecer, a modelar comportamientos y a buscar formas más elevadas de vivir. Como seres sociales, estamos diseñados para aprender a través de la observación. Las neuronas espejo, descubiertas en las últimas décadas, nos permiten que al ver a alguien realizar una acción o expresar una emoción, nuestro cerebro la simule internamente. Esto quiere decir que al observar a personas que admiramos actuar con valentía, compasión o sabiduría, nuestros propios circuitos neuronales se activen como si estuviéramos practicando esas mismas cualidades. Por eso es tan importante elegir bien a quienes admiramos. Su influencia no es solo emocional, sino también biológica. Cuando nos rodeamos de personas que representan valores y formas de vivir que consideramos elevadas o auténticas, se encienden en nosotros procesos de inspiración profunda. Esa inspiración no solo genera bienestar emocional, sino que también promueve cambios positivos a nivel de nuestras creencias, hábitos y formas de pensar. Por el contrario, si nos exponemos de manera constante a referentes superficiales, vacíos o incluso destructivos, es probable que terminemos replicando inconscientemente esas actitudes, porque nuestro cerebro aprende por imitación y repetición. Por esta razón, es fundamental que tomemos conciencia del entorno en el que nos movemos y de las figuras a las que prestamos atención. Si no somos selectivos con los referentes que dejamos entrar en nuestro mundo interior, podemos terminar perdiendo conexión con lo que realmente queremos cultivar. La neurociencia confirma que la repetición constante de mensajes, imágenes o actitudes influye directamente en nuestras decisiones y forma de ver el mundo. Así que rodearnos de personas admirables no es solo un acto emocional, es una forma de educar nuestro cerebro. Ahora bien, si sentimos que en nuestro entorno cercano no hay personas que despierten esta admiración genuina, es importante salir a buscarlas. Existen libros, biografías, charlas, comunidades, películas y espacios donde podemos encontrar personas que nos inspiren desde la autenticidad. La admiración, cuando es bien dirigida, se convierte en una herramienta poderosa para redirigir nuestra energía, fortalecer nuestra identidad y mantenernos motivados en tiempos de duda o dificultad. No tener referentes de admiración profunda puede desconectarnos de nuestro propio potencial. La falta de modelos a seguir puede hacer que perdamos visión sobre lo que es posible para nuestras vidas, limitándonos sin darnos cuenta. Por eso, elegir conscientemente a quien admiramos es una forma de nutrir nuestro crecimiento personal y colectivo. Necesitamos mirar hacia quienes ya han recorrido caminos de transformación para recordar que también nosotros podemos hacerlo. En definitiva, la admiración es una vía de aprendizaje profundo. Nos conecta emocionalmente, reconfigura nuestros hábitos mentales y fortalece nuestras aspiraciones más sanas. Como grupo humano, necesitamos volver a darle valor a esta emoción y usarla con propósito. Al rodearnos de personas que reflejan lo mejor que podríamos llegar a ser, nos damos permiso para evolucionar, para sanar y sobre todo para construir una sociedad más consciente, coherente y humana. Bueno, una persona admirable para mí es alguien que ha superado adversidades eh, y que no ha perdido la alegría, que no ha perdido la pasión de vivir, que no ha perdido la capacidad de sorprenderse, la capacidad de dar a otros, la capacidad de entender que somos parte de algo más grande, ¿verdad? Pero creo que es muy admirable cuando has logrado superar la adversidad y mantener esa esencia sin perderte en el camino, porque a veces hay retos, obstáculos, situaciones en la vida que son muy complejas, muy complicadas, que no pediste, que no te enlistaste y te llegaron, ¿verdad? Y tienes que resolverlas además. Entonces yo creo que una persona admirable es la que logra sobrepasar todas esas cosas que nos lanza la vida y mantener la pureza de la vida, de vivir, la pasión, la alegría, ¿verdad? Entendiendo que eres parte de algo más grande, entendiendo de que
de que lo malo va a pasar y esto te va a enseñar algo nuevo. O sea, yo creo que es muy admirable cuando la gente logra vivir desde esa realidad. Una persona admirada, una persona admirable es una persona que es fiel a sus principios, que se respeta, que se quiere y que cuando tiene claro un objetivo va hacia allí. Una persona admirable es una persona con un corazón enorme, bondadoso, pero también que sabe poner límites y sabe decir que no, que sabe enfadarse cuando es necesario y que también sabe hacia dónde quiere ir. También una persona a la que admiramos es aquella persona que está consiguiendo aquello que nosotros anhelamos. Por lo tanto, cuando admiramos a los demás o somos admirados, en realidad estamos siendo un espejo para la otra persona. Mm, y depende del espectro, al rato es admirable en una cosa, al rato no, pues de alguien admirable es alguien que en lo que se ha propuesto hacer, en, que lo haga pues como en excelencia y en constancia y así, en lo que ha querido trabajar. Entonces, yo admiro, ¿cómo se llama? Pues, yo puedo admirar a un deportista por su constancia en su deporte y que lo haga bien y todo y que sea constante. No necesariamente el mejor, pero sí constante. Y tal vez no lo admiro en sus hábitos de higiene, me explico, no sé. Entonces, pues alguien que pues, admiro en uno o más espectros de su vida. Y, por ejemplo, me parece admirable Chayanne, que nunca se le ha escuchado un chisme en todos sus años de carrera. Me parece admirable alguien que, digamos, comenzó desde niño, ¿verdad? Y en un boy band en los 70s, finales de los 70s y 80s, como el mae, y nunca le escuchas nada. O sea, yo me pongo a pensar cuál ser humano con esas características de cómo él ha crecido lleva aparentemente, pero y si no, cómo mantiene uno tanto el personaje tantos años, pero de una manera muy feliz con su familia y que usted nunca le escucha ningún chisme ni nada, independientemente me guste como artista o no, lo admiro como ser humano, de que ha manejado todos estos medios y pues toda esta fama sin, pues para pues, pues con una vida que yo veo balanceada, me parece admirable. Ahí está. Ser una persona admirable. Para mí cualquier persona puede ser admirable. Simplemente es que ese talento o ese don que tenga a ti, por tu forma de ser, al final tú vas a admirar a algo que sea un poco reflejo de lo que quieres o la anhelas o eres, en el fondo, ¿no? Entonces toda persona es admirable y le van a admirar aquellas personas que resuenen con su esencia, con su talento natural, ¿no? Y sí, y creo que toda persona, no sé, es admirable. Para mí, admirable, pues personas, siempre han sido personas desde muy pequeña, pues que hacen cosas disruptivas, que se cuestionan, que eso sí, desde muy pequeña ha sido un poco así. Has mirado gente como, o sea, él para mí desde muy pequeña miraba más a lo que se habían planteado filósofos, eso me causó como admiración desde, bueno, desde la adolescencia, ¿no? Digo, ostras, pero ¿cómo esta persona ha llegado a esta conclusión, a este parecer? Y a mí eso me producía admiración. Ahora soy consciente de que, claro, esa forma de ser tenía que ver con mi forma de ser, ¿no? Y por eso admiraba tanto a esa, a esas personas o me causaba tanto interés. Entonces, al final yo creo que terminas admirando algo que tiene que ver contigo, ¿no? Con lo que has venido a hacer a este mundo. Y que eso también te da pistas de por dónde ir, mm, a quien admiras. Mm. Una persona admirable es
esa persona que tiene quizás todo lo que quiso y lo que está haciendo es porque lo ha conseguido, digamos, con el fruto de su trabajo, con su día a día. Una persona admirable es alguien que definitivamente tienes en un estándar muy alto porque quizás aprecias todo lo que ha hecho, todo lo que tiene, todo lo que ha conseguido en su vida. Por ahí y admirar a alguien también implica el quizás ser un reflejo de lo que uno quisiese ser también. Entonces, creo que va por ahí. Es una persona coherente. Yo creo que uno admira de verdad a aquellas personas cuyos hábitos o cuyos comportamientos hablan más que sus palabras. Una persona admirable es admirable aun cuando está en silencio. Como que en general uno puede tener referentes en la vida, pero que no necesariamente son personas que le representen algún tipo de admiración profunda. Por ejemplo, pienso en personas que han logrado muchas cosas materiales o que han cumplido muchas de las expectativas sociales, pero que en realidad no generan admiración. Más bien cuando uno piensa en ellos o en sus vidas generan un tipo de tristeza o lástima, porque a pesar de que materialmente no les falta nada, sus vidas no necesariamente son un referente de los valores que nos gustaría cultivar. Sí, como que las personas verdaderamente admirables son un referente profundo para otros. Y la mayor parte del tiempo yo me atrevo a pensar que cuando alguien es admirable, desconoce esa admiración que genera. Es como su esencia es reconocida por los demás y la persona desconoce el impacto que tiene. Una persona admirable no tiene que ver con el hecho de que sea una persona conocida o reconocida. Pensaría que ser una persona admirable es simplemente una persona que vale la pena conocer. ¿Y para ti? ¿Para ti qué significa ser una persona admirable? Namaste.